buenos días, Iván, buenos días, Jesús, buenos días a todos los técnicos, buenos días a todos ustedes, los oyentes de este programa. En el día de hoy yo quisiera hablar un poquito sobre un tema que de verdad no me agrada ya hablar. Es decir, Jesús e Iván, ya a mí no me agrada hablar sobre el tema del coronavirus. Yo quisiera pasarme 1, 2, 3, 4 días sin referirme al tema del coronavirus ni al tema electoral. Sencillamente quisiera tener unas vacaciones en ese sentido, pero una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es la realidad. Resulta, mi comentario hoy, yo lo quiero centrar en un recuento comparativo de esta misma situación en otra época. Es decir, hace, como todos ustedes saben, tenemos aproximadamente un siglo de que sufrimos una pandemia que dejó más de 20 millones de muertos. 102 años. 102 años, gracias a Jesús. Es decir, en 102 años de nuevo tenemos una pandemia que amenaza al mundo. Por lo que toca a la República Dominicana, hay muchas cosas que decir, pero en una panorámica corta, podríamos decir que aquella pandemia que se conoció en nuestro lado como la gripe española, que en realidad no era una gripe española, era una gripe de otro lado. Norteamericana. Era norteamericana, específicamente de los cuarteles de los Estados Unidos, que trajo algunos conflictos incluso en los Estados Unidos, porque el presidente Woodrow Wilson trató de no enviar las tropas a Europa porque ya estaba sumamente afectada por este mal que estaba diezmando la tropa. Pero en ese momento el general Peyton Marsh pues se opuso y convenció al presidente Wilson de no llevar las tropas a Europa era una situación bastante difícil para los Estados Unidos. El presidente cedió y con eso se transportó también la fiebre aquella que luego se vino a conocer como la fiebre o la gripe española. Señores, así se importa aquel mal que llega presumiblemente por el litoral de Cuba, y de Cuba específicamente Camagüey, y de Cuba viene a la República Dominicana. Y hago ese recuento para decirles a ustedes que las equivocaciones de buena o de mala fe traen consecuencias. ¿Qué ocurrió? En aquella época se entendía que había que reforzar la frontera para que proteger lo que era la República Dominicana. Y así lo hicieron, pero el mal no entró por la frontera, entró precisamente por el puerto marítimo, en ese caso Barahona, luego atacó a Puerto Plata, San Pedro de Macorís. Todos los puertos en ese momento fueron el blanco, el más débiles para la penetración de aquel mal. Resulta que Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Barahona y Azua fueron los puntos más débiles en aquella ocasión. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que para esa época gobernaba el país la ocupación norteamericana y ellos fueron los que enfrentaron la situación en términos sanitarios. ¿Qué ocurrió? Casi todas las medidas que tomaron en aquella época son las medidas que se sugieren hoy en día, solo que en aquella ocasión la población tenía otra conducta y también había otro tipo de gobierno, para decirlo bien claro. Eso trajo para aquella época casi 1.500 o 1.400 y pico de muertos, pero en definitiva
2 años aproximadamente fueron los que mantuvieron toda aquel mal que diezmó en el mundo la población. En algunos lugares los índices fueron muy altos. Hoy aquí, señores, se han hecho muchas cosas, o se plantea hacer algunas medidas que, a pesar de las intenciones que puedan haber o la opinión técnica de expertos, no se hacen por razones que habría que explicar. El gobierno ha dejado de tomar medidas que probablemente tenga alguna razón técnica. Yo no voy a cuestionar si está correcto o no, porque no soy un técnico del área, pero buscando las comparaciones, me atrevo a pensar y a pedir de que se haga una evaluación del método con que se ha estado, o parte del método con que se ha estado combatiendo el mal que nos azota. Nosotros insistimos en que hay que hacer, o es conveniente hacer, una concentración de las personas que están afectadas o que tienen la amenaza del coronavirus en un centro especial donde no haya que recorrer constantemente de un lugar a otro para poder atender a las personas que buscan una atención desesperadamente. Es nuestro planteamiento. Nos vamos. Es el